Hola mis queridas y queridos líderes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar algo fundamental para todos ustedes quienes son líderes de comunidades y quieren monetizarlas, pero de forma real y transformadora. Porque déjame decirte que si tu comunidad no está comprando, es porque hay un error que estás cometiendo. Y eso pasa cuando le hablas a las personas que no están listas para la transformación que tú les estás ofreciendo. Aquí tu primera misión es que aprendas a elevar la conciencia de tu audiencia, a aprender a reconocer en qué etapa se encuentran y así poder despertarlos a una transformación para poder comprometerse con su propio cambio, con su propia transformación. Así que recuerda esto, vas a lograr monetizar tu comunidad solo con aquellos que estén listos para hacer el cambio. Porque si les entregas todo el conocimiento cuando aún no tienen la disposición y la claridad para hacer una transformación real, se terminan frustrando, abandonando el proceso y además tú vas a sentir que no estás logrando el impacto que deseas. Así que en este video te voy a mostrar cómo atraer a las personas correctas, pero además conocerlas profundamente para que puedas comprender en qué etapa del proceso están para ayudarlos a avanzar dentro de tu propia comunidad. Para que llegue ese momento en el que ellos mismos puedan decir que sí a tu transformación y a trabajar contigo. Así que en este video te voy a mostrar cómo atraer a las personas correctas, a cómo conocerlas profundamente y cómo guiarlas en ese proceso de conciencia. Y lo mejor de todo es que todas esas personas, independiente del nivel de conciencia, pueden convivir en tu comunidad. Algunas estarán en una etapa más avanzada y otras en una etapa más temprana, con la cual las que están en la etapa más temprana irán conociendo otra realidad. Las personas que están más avanzadas para empezar a despertar, a entender que se puede vivir desde otra manera. Podrán inspirarse mutuamente, colaborar mutuamente y tú estarás guiando todo ese proceso de transformación. Entonces, si ya estás lista o listo, vamos a empezar. Primero debemos entender que nosotros somos la clave. Y la clave para comprender a tu público objetivo en todo el transitar que significa despertar de un dolor hasta transformarlo es saber si tú mismo pasaste o no por esa transformación. Por lo tanto, primero preguntarse, ¿yo pasé por esta transformación o no? ¿Yo tuve ese dolor y yo ya lo transformé? ¿Y eso es lo que yo estoy ofreciendo a mi comunidad? Si la respuesta es sí, entonces la clave aquí es recordar. Recordar cuál fue mi propio dolor, cómo comencé, cómo me sentía, cuáles eran las consecuencias que estaba trayendo a mi vida, cómo eso me hizo transitar de alguna manera a darme cuenta y a despertar que eso era un problema en mi vida y luego ese problema, hubo un momento en mí, en una noche oscura de un transitar, donde yo dije, basta, esto se acabó, no lo quiero sentir nunca más, y logré salir de ahí, despertar y buscar soluciones, encontrar la solución, transitar esa solución y volver de transformar ese dolor en un no dolor o una felicidad, vivirlo desde otro punto de vista. Pero para eso tuve que encontrar espejos en las personas que me mostraron que se podía vivir de otra forma. Pude ver que existían maneras diferentes de ver ese dolor o de poder transformar o vivir con él. Al principio las personas estamos cómodas con nuestro dolor y no queremos salir de ahí. No lo necesitamos, sabemos que nos duele y nos molesta, pero ya les voy a mostrar por qué. Lo importante hoy es saber, en este momento, si tú ya pasaste por esa transformación, y en el caso de que no lo transitaste tú, sino que tú eres especialista en algo y tú quieres ayudar a las personas a salir de un dolor específico, pero no lo has vivido en carne propia, solamente tienes el testimonio de otras personas a tu alrededor, entonces la clave aquí no es recordar, es escuchar. Debes escuchar a personas que están transitándolo, que tienen el dolor y que han logrado salir de ahí para que puedas comprender y entender cuáles son los pasos y los ciclos que una persona va a vivir antes de transformarse. Si no, estás vendiendo humo. ¿Por qué tú nunca? Y ahí es también reconocerlo, ¿no? Tú nunca vas a poder saber en carne propia lo que se vive un dolor si nunca lo has vivido. Esa es la realidad. Tú no puedes saber qué se siente realmente si una persona se enferma de algo grave porque tú nunca has tenido esa enfermedad. Asimismo pasa con todas las transformaciones del mundo. Por lo tanto, solamente vas a saber reconocer cada paso si tú has vivido en carne propia esa transformación que estás ofreciendo hoy. Y si no, como te digo, escucha.
Escucha a las otras personas que lo están viviendo. Pregunta. No pienses que tú sabes todo, sino que pregunta a cada paso, ¿cómo te has sentido? ¿Qué pasa contigo hoy? Y también puede ser que tú estés viviendo esa transformación o que lo hayas vivido, pero desde otra perspectiva, no desde la persona que vive el dolor, sino que como hija de esa persona, como madre de esa persona, como amiga de esa persona, y tú entonces vendes una transformación desde el punto de vista que te tocó. Por ejemplo, empezar a hablar, si yo soy la hija de una persona que transitó ese dolor, entonces yo lo digo como con mi experiencia como hija, yo no quiero que otras madres vivan ese dolor. Y si tú hoy eres madre, yo como hija te puedo decir que por favor hagas algo, te movilices, porque a mí como hija me dolió tu dolor. Eso es importante que tú reconozcas en la transformación que estás ofreciendo, desde dónde la estás ofreciendo, desde el papel principal o desde un rol secundario, porque eso trae verdad. Entonces ahora te voy a mostrar cómo funciona. Y el ciclo del público objetivo, primero, es un acompañamiento desde comprender que cada persona va a su propio ritmo. No porque tú hayas identificado un dolor en una persona y que le hayas incluso hecho ver que eso puede cambiar, la persona va a estar dispuesta a hacerlo. Las personas tienen un ciclo de vida distinto porque es personal. Desde que yo sé que me duele algo, hasta que realmente tomo acción, voy al médico, hasta que realmente lo soluciono, ha pasado un periodo en que soy yo solamente la que lo puede decidir y pasa con cualquier tipo de transformación. Por lo tanto, yo no puedo obligar a un público objetivo a decirle, cómprame esta solución, porque si tú tienes este dolor, ¿cómo puede ser en la vida? No me cabe en la cabeza que alguien no quiera salir de un dolor que tiene, si hay una solución. Pero resulta que esa persona está cómoda con su dolor. Y para eso tienes que desarrollar la habilidad de comprender en qué etapa de su dolor se encuentra. Y a eso estamos orientadas ahora. Y te voy a seguir mostrando. Y aquí hay un gráfico que hice con mucho cariño para explicarte estos procesos. Las personas tienen niveles de conciencia, siendo que es el mismo dolor. Todo este público, el círculo grande que encierra a los demás, atraviesan el mismo dolor, un mismo dolor. ¿Ok? Pero las personas están en distintos niveles de conciencia respecto de ese dolor. Y justamente es cuando nosotros alineamos estos dolores, a esos niveles de conciencia y a esas etapas, a las etapas también que existen en el marketing. Entonces te lo voy a explicar para que tú puedas ir haciendo esto de una manera práctica para guiar a tu público objetivo hacia la transformación real, pero etapa por etapa. Y entendiendo también que cada persona, como tiene su propio ritmo, no todos van a comprar a la misma vez, sino que van a ir cayendo como gotas, ¿cierto? Pegadas en el vidrio, algunas caen antes y otras después, van a ir tomando acciones a medida que va avanzando su proceso. Entonces, el círculo mayor es el público número uno, es el público que nosotros en marketing, además, le llamamos el alcance, aumenta tu alcance. Es toda la audiencia que tiene un dolor y que se identifica incluso contigo, con lo que tú les expones, como yo viví este dolor, lo transformé de esta manera, les cuentas tu vida o les cuentas historias acerca de otras personas que tienen ese dolor y muchas veces esas personas van a estar de acuerdo contigo. Esas personas están con un dolor vivo, por lo tanto están tristes respecto de su dolor, a pesar de que les permite seguir viviendo igual. Y puede ser que ese dolor sirva incluso como para tapar otro mayor, por lo tanto no están listos para deshacerse de este dolor. Las personas muchas veces tapan un dolor con otro. El menos malo se queda. Por lo tanto, aunque lo hayan identificado y sepan que existe, prefieren ese dolor a otro mayor que traen atrás. Entonces hay que hacer un proceso con ellos mucho más amplio, más largo en el tiempo. Y para eso tú los acompañas. Entonces, las personas que están en el público mayor, el público uno, que es toda tu audiencia, van a, les va a gustar tus videos, le van a dar me gusta, te van a comentar y se van a sentir súper identificados con todo lo que tú ofreces. Porque saben que tienen ese dolor, saben que algún día quisieran no tener, pero a lo mejor en este momento todavía pueden vivir con él. Y nosotros tenemos que respetar eso. Pero sí podemos hacerlos despertar, dar que se den cuenta de que ese dolor existe en ellos y que no tienen por qué seguir viviendo así. Y para eso nosotros les mostramos
una forma de vida diferente, una perspectiva diferente desde ese dolor y que existe una transformación posible para ellos y que cuando estén listos para poder hacerla, entonces tú vas a estar para ellos. Eso es lo que necesita esa audiencia. No necesita nada más. No necesitas que los convenza, no necesitas que tú les ofrezcas y les ofrezcas y les ofrezcas la transformación, porque si te la llegan a comprar cuando no están listos, vas a tener personas que abandonan el proceso, que nunca más quieren saber y al final terminas haciendo un daño peor. Entonces, nuestra responsabilidad como líderes es que estas personas obtengan la transformación en el momento que ya están dispuestas a hacer el cambio. Sigamos avanzando entonces. El público 2. El público 2 es de la consideración. ¿Qué quiere decir? Hay un transitar desde el público 1, desde que te conocen, desde que saben que existes, desde que empatizan con la transformación que tú ofreces, desde que dicen, oh, yo te encuentro razón, hoy qué ganas de hacer eso, algún día lo haré, me gusta como el punto de vista que tú me estás planteando. Algunos, son esas gotas pegadas en el vidrio, ¿cierto? Algunos van a ir transitando hacia el público 2. ¿Quién es el público 2? Son las personas que comienzan a enojarse con su dolor. En la segunda etapa, las personas se enojan con el dolor. Pero en la primera tangente, aquí, en la primera línea, las personas el primer enojo que sienten no es con el dolor en sí, es consigo mismas. Y ahí, en ese punto, tú lograste que las personas sintieran autoculpa, la culpa con uno mismo, de decir, si existe un método que me están diciendo que sirve, si yo veo que hay personas que se han transformado, si yo veo que hay otra manera de ver la vida, otra manera de vivir mejor, y yo no lo estoy haciendo por mí misma, estoy teniendo consecuencias. Entonces ahí es cuando las personas sienten una culpa interna de decir, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Y nosotros, para poder lograr esa transformación, debemos hacer sentir eso a las personas. Y no es por maldad, es al revés, es porque tú sabes que de ahí en adelante viene un proceso de toma de decisión. Cuando la persona se siente culpable y sigue pensando, sabiendo que tú existes y que tienes una solución, entonces las personas te empiezan a considerar, que es la segunda etapa del marketing. Te entregan sus números de teléfono o sus mails. En ese momento, cuando tú ofreciste a las personas que ya estaban sintiendo esa culpa y diciendo, ya sí, me siento culpable, sé que tengo que salir de aquí de alguna forma. ¿Qué hacen las personas cuando sienten eso? Empiezan a buscar información, más allá de solo entender que existe una solución. Empiezan a decir, ya sí, te entrego mi mail porque sé que tú me vas a dar tips, me vas a dar algo gratuito que a lo mejor yo puedo empezar a entender cómo funciona la transformación. Es como buscar la solución, pero rodeándola, ¿no? Es como ir mirando las primeras etapas de estas soluciones. Y pasa mucho con la gente, por ejemplo, cuando se enferma. O sea, por ejemplo, personas que han fumado toda su vida, que fumaron, mis papás fumaron toda su vida, tuvieron enfermedades, les dijeron los doctores mil veces, pero hasta que no llegó el punto en que hubo una enfermedad muy, muy grave al porte del abismo, al porte de la muerte, nunca tomaron acción. Entonces, en ese momento, cuando las personas empiezan a decir, "Ay, parece que algo me va a pasar grave", entonces ahí recién la persona sale de ahí. Y a su vez, el público 2 también tiene un transitar que pasa desde sentir culpa por nosotros mismos, de no salir de ahí, hasta que llega un punto en que tú ves el lado oscuro de todo esto. Empiezas a tener consecuencias importantes sobre lo que te está pasando, sobre el dolor que tú tienes. Consecuencias en tu vida, económicamente, con tus amigos. Y empiezas a darte cuenta, eso, en la salud también, por ejemplo, empiezas a darte cuenta que si tú no tomas acción, la consecuencia es gravísima y ya no hay vuelta atrás. Y ahí es cuando las personas dicen, basta, estoy harta de estar harta, no puedo más y necesito una ayuda urgente, sí o sí hago todo lo posible por salir de aquí. O sea, nunca más me vuelve a pasar esto y eso es muy de la noche oscura del alma respecto de algún dolor, que no necesariamente tiene que caer súper en el abismo, pero hay dolores y dolores. A mí me pasó cuando me separé, por segunda vez, y tuve una noche oscura, había fallecido mi mamá hace un año, yo lo estaba pasando pésimo, económicamente también, y yo dije, basta, nunca más me vuelva a pasar esto y yo voy a salir de
de este problema que tengo, de una vez por todas, voy a tomar acción y hice todo lo necesario para transformar mi propia vida. Busqué a los mentores necesarios y tomé acción, simplemente hice todo lo que tenía que hacer, pero me tuve que encontrar conmigo misma en el abismo mismo de decir, o se me acaba la vida o sigo adelante de verdad, haciéndolo de verdad. Entonces ahí fue cuando descubrí Deseo, que yo soy la directora de una comunidad que se llama Deseo, que es la que está ahí arriba, que es una revista para mujeres líderes, y armé una comunidad de mujeres con la cual he transitado y he podido salir de todo ese dolor y transformarlo en algo maravilloso. Maravilloso para entregarle a todas además una transformación real en sus vidas que tiene que ver con la expansión, la visibilidad. Pero para eso tuve que hacerlo yo primero, tuve que transitarlo yo primero. Y ese nivel de conciencia se logra cuando, desde el público uno, tú primero sabes y reconoces que tienes un dolor, lo despiertas, sabes que hay otra forma de vivirlo, porque hay personas que te lo muestran, y te van mostrando que hay soluciones, y te van mostrando que hay otro tipo de vida, y te van mostrando personas que ya lo han transitado y personas que ya se han liberado, y ahí es cuando tú empiezas a sentir culpa por no estar haciendo nada respecto de ese dolor y seguir permitiendo que ese dolor exista en tu vida. Y luego empiezas a transitar al segundo público y empiezas a caer en que además ese dolor ya ni siquiera sientes culpa, sino que además te trae consecuencias. Consecuencias importantes, consecuencias graves en tu vida, no te dejan avanzar, es el motivo del por cual tú no avanzas económicamente o no avanzas en tu familia o la gente se enoja contigo o simplemente la salud, te estás enfermando gravemente. Entonces llega un momento en que estás en este límite, el límite del público 3 y ingresas al público 3 donde llamamos en marketing conversión, que quiere decir que estoy lista para comprar tu solución y transformar mi dolor en felicidad. Y es ahí cuando la gente recién va a invertir en salir de ahí, en cambiar su dolor, en transformar su propia vida y lo puede hacer a través tuyo. Y ojo, que con la gente cuando está aquí en este límite va a buscar sí o sí la solución, contigo o con otra persona. Y es ahí cuando cobra mucho sentido el tener una comunidad, porque tú haces convivir a todos estos tres públicos que tienen el mismo dolor y este público que se transformó hace a su vez la ayuda para que el público uno despierte, entienda que hay otra manera de ver la vida y tú los haces convivir unos con otros. Al convivir unos con otros, al tener una comunidad que entre ellos pueden hablar, los del público uno van tomando conciencia, los del público 2 se van enojando cada vez más y cuando están listos para la transformación se transforman en público 3. Y el público 3 pasa a ser el ejemplo del público uno. Y es un sistema que funciona. Es un sistema amoroso. Cuando hay grandes valores dentro de esa comunidad, tú haces consciente al público y tú estás ahí para todos ellos, para apoyar su camino, su transformación, para entender que cada uno está en su ciclo, está en su manera de ver la vida. Por lo tanto, esto es importante que tú lo interiorices y sepas cómo funciona tu público, cómo se va a ir transformando, pero de a poco. No porque tú decidiste que sí, oye, tú tienes un dolor, estás en el público uno, entonces tú identificas el dolor y le empiezas a mostrar la solución y cómprame la solución, porque ¿cómo puedes seguir viviendo así? Y a uno incluso le da pena y uno dice, qué tristeza ver cómo las personas siguen viviendo con un dolor que no quieren transformar. Y tú te sientes mal por ellos, pero resulta que esa transformación tiene que venir de adentro de cada persona. No puedes decidirlo tú, tienen que decidirlo ellos a través de lo que tú haces por ellos, del camino que tú les muestras. Hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy y luego les voy a mostrar en pasos prácticos cómo llevar del público uno al público 2 y del público 2 al público 3 en los próximos videos. No se los pierdan. Yo soy María José Latorre, directora de Revista Deseo de una comunidad de mujeres líderes en Latinoamérica. Así que te voy a dejar un link si tú eres mujer y tienes una comunidad para que formes parte de nuestra comunidad de líderes de comunidades en WhatsApp. Te voy a dejar ese link para que te puedas ingresar a nuestra comunidad y crecer aún más junto a nosotros. Nos vemos en el próximo video.